Buenas noches, ingeniero Diego, ¿me escucha? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches. Sí, le escucho. Ya, perfecto. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Sí. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización Medicina de Animales Exóticos. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Manejo y Medicina de Pequeños Mamíferos Exóticos. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar respondiendo el ingeniero zootecnista al final de la presentación. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú, ya trabajando hace algunos años ya, todo lo que es referido al tema que vamos a tratar el día de hoy. Manejo y medicinas en pequeños mamíferos exóticos, ¿sí? A ver, vamos a compartir. Ya, acá está. Y quiero ir viendo si cuando proyecto se va cambiando las diapositivas un ratito. He tenido esta dificultad en estos días. Mm, Bueno, no cambia. Vamos a tener que hacerlo normal, ¿no? Entonces, cuando yo cambio acá, sí, ahí sí cambia. Bien. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, todo lo que es referido a manejo y medicinas en pequeños mamíferos, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar para hacer un proceso de manejo y no solo de manejo, sino también de utilización de medicamentos farmacológicos, es conocer la anatomía y la fisiología a nivel básico de los pequeños mamíferos exóticos, ¿no? Tenemos que, por lo menos, ¿sí? Basta que nosotros sepamos más o menos qué tipo de característica fisiológica anatómica pueda tener, nos puede servir un poco con el conocimiento básico que nosotros podamos tener de la anatomía de los animales domésticos, ¿no? Entonces, para ello es fundamental, en primer lugar, es identificar la diversidad anatómica. Cada una de las especies tiene una característica propia, ¿no? Tiene una característica única, ¿no? En cuanto a la estructura ósea, sistemas digestivos, sistemas respiratorios, entre otros, ¿no? Y también tenemos que considerar de que la fisiología también demanda una pequeña diferencia significativa en cuanto a lo que es el metabolismo, la temperatura corporal y sistema endocrinólogo, es decir, secreción de hormonas e inmunológico, ¿no? Entonces, cada una de las especies para nosotros es fundamental por lo menos tener un principio básico, ¿no? Es decir, por lo menos saber si el animal es un animal monogástrico, si tiene algún tipo de variación dentro de su proceso de alimentación, saber si su respiración es pulmonar o cualquier otro tipo de respiración. Lo mismo puede pasar si es un tema de inmunología, si tiene dónde están ubicados, por decir, los ganglios linfáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son cuestiones básicas. Basta que si nos considero yo, a mí me sirvió bastante
para hacer el proceso de especialización, me sirvió bastante el tener los principios básicos de la anatomía de los animales domésticos, que ello me ayudó bastante en el proceso de poder hacer un proceso de identificación, porque hay pequeñas modificaciones que se dan en cada una de las especies, en este caso de fauna silvestre, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el conejo tiene un sistema digestivo especializado en fermentación secal, ¿no? Por ejemplo, los hurones tienen un metabolismo súper rápido, requieren alimentación frecuente, ¿no? Entonces ahí vemos digamos, en especies que son muy parecidas, que tienen digamos, un comportamiento similar, pero el sistema fisiológico va cambiando, ¿no? Va cambiando. Y en el caso de cuyes o cobayes, como quieran, por ejemplo, necesita de vitamina C en la dieta debido a la falta de síntesis endógena, ¿no? Entonces, los cuyes no sintetizan vitamina C como lo hacen otras especies. Entonces, ellos sí o sí tienen que ingerir, es decir, tienen que alimentarse con, en este caso, con alimentos que sean ricos en vitamina C. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo nada más las características anatómicas, por ejemplo, este es el dibujo o la característica anatómica esquelética y muscular de un cuy, perdón, de un conejo, ¿no? De un conejo. Entonces, pero si nosotros nos vamos hacia otro animalito mamífero, nos damos cuenta de que hay una diferencia. Por ejemplo, tenemos una primera diferencia, bueno, no lo puedo marcar como no estoy compartiendo, pero si ustedes siguen el cursor, ¿no? De repente por acá vamos a insertar acá. Vamos a insertar de alguna forma para que se, ahí está. Entonces, más o menos a este nivel, ¿no? Más o menos a ese nivel, uy, ya, más o menos a ese nivel, tenemos ahí un huesito. No me está ayudando esto, ya. Tiene acá un huesito, ¿no? Ese mismo huesito va a tener también el otro animalito, pero en este caso el hueso está separado, ¿no? Tiene una estructura diferente, tiene una estructura diferente y por obvias razones la función también va a variar un poco, ¿no? Entonces, este animalito tiene, por ejemplo, lo que vendría a ser la parte de la columna vertebral, tiene una arqueación, digamos, no tan pronunciada. Y acá sí tenemos ¿no? Este es un arqueamiento y descendente al mismo, todo básico para cada animalito. Nosotros sabemos que existe una gran diferencia, una gran variación de lo que es fauna silvestre y aprenderse cada uno de ellos sinceramente, es un tema muy complicado. Pero lo que por lo menos tenemos lo básico y ya sabremos cada uno identificar y diferenciar algunos aspectos que puedan permitirnos saber y determinar la diferencia que puede existir tanto en la parte anatómica como en la parte fisiológica, ¿no? Entonces, a partir que nosotros ya tengamos ese conocimiento básico, podremos ya empezar a conocer las técnicas de manejo y contención que sean seguras para la evaluación clínica. Entonces, primero tenemos que conocer qué es un método de contención. El método de contención quiere decir de que nosotros en este caso vamos a hacer de que el animal primitivo que tiene. Entonces, yo tengo que hacer de que ese animal me brinde la seguridad, que no me va a causar o me va a lastimar, no me va a causar ningún tipo de daño o me va a lastimar. Entonces, eso es lo que yo tengo
Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, farmacológicos, dependiendo del tamaño del animal, tengamos habilidad de presión para calmar al animal. ¿Qué es lo que envolvemos? Envolvemos principalmente la parte de la cabeza, la parte de los ojos, literalmente lo dejamos a ciegas por un periodo de tiempo y al estar en ciegas el animal se va a tranquilizar porque no sabe lo que hay a su alrededor. Le podemos causar un tema, no de estrés, pero sí un tema de miedo. Pero obviamente el miedo lo que le va a- a- a hacer es de que inicie un proceso de tranquilizarse y de esta manera pues nosotros podamos trabajar de la mejor manera. En el que nosotros podemos llegar a estar en peligro, porque la reaccionar, ¿no? De una reacción que con instricción, por así llamarlo, puntos débiles, que el simple hecho de colocar nuestra mano en esa zona, el animal va a estar tranquilo y quieto por hasta que nosotros dejemos de sujetar esa zona. La intención de sujetar esa zona es, como su mismo nombre lo dice, es de manera suave. El simple hecho de colocar mi mano, ¿no? Sin necesidad de sujeción ya hace que el animal eh, esté completamente tranquilo y de esta manera yo puedo trabajar, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de suave restricción. Es decir, es como tocas esa zona y automáticamente el animal las disculpas del caso. He tenido, bueno, en la zona en donde yo vivo, tenemos cortes de fluido eléctrico, ¿sí? Que eh, nos corta un poco la estabilidad del Wi-Fi. Bien, vamos a continuar por acá. Gracias por su comprensión. Entonces, estábamos acá. Ya había terminado la parte de lo que es la contención, ¿no? Entonces, empezaba a hablar ya lo que vendrían a ser el uso de equipos específicos. Les decía, si bien es cierto, nuestros animalitos
Nuestros animalitos en apariencia pueden tener una apariencia dócil, una apariencia, pero no nos podemos confiar de eso. Acuérdense que son animales de fauna silvestre que siempre van a tener su lado primitivo, su lado salvaje, entonces tenemos que tomar las precauciones y utilizar los equipos específicos. Obviamente, lo primero que vamos a utilizar son guantes para el manejo de especies que sean mordedoras, porque les decía, efectivamente pueden parecer muy dóciles, pero en realidad sus formas de reacción o sus herramientas para defenderse son herramientas sumamente peligrosas. Pueden ser las garras, pueden ser las mordeduras, los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer la utilización de jaulas transportadoras adecuadas para cada especie. Si vamos a hacer un traslado del hábitat natural hacia un tema de clínica, laboratorio o algún espacio clínico, entonces nosotros tenemos que tener los equipos, en este caso, las jaulas de transportación que sean las más adecuadas. Estas son unas jaulas especiales que simplemente al animal le dan el espacio suficiente, le dan suficiente ventilación y aireación, mas no le permiten al animal tener contacto o mucho contacto con la persona que le está transportando. Entonces, estas jaulas se tienen que utilizar de tal manera que que nos permita no solamente estar seguros, sino también seguros tiene que estar el animal. Y tenemos que tener algunas consideraciones específicas, ¿no? A hacer la evaluación del estado de salud general observando signos clínicos sin causa de estrés excesivo. Entonces, si nosotros aseguramos nuestro método de contención en estas consideraciones específicas que habla de la evaluación del estado de salud, se nos va a hacer mucho más fácil. Vamos a evitar el estrés, el animalito se va a sentir literalmente cómodo y nos va a colaborar en todo momento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso es fundamental de que nosotros hagamos un adecuado manejo. Lo que les decía, acá se está haciendo un proceso de suave restricción. Acá estamos agarrando una zona que es la parte de las orejas que nos ayuda y nos permite, cuando agarramos esa zona, hace que el animal se tranquilice. Pero al mismo tiempo, la persona que está haciendo el apoyo también está sujetando una zona de debilidad. Entonces, el animalito nos va a apoyar. ¿Sí? El animalito nos va a ayudar, nos va a permitir hacer el trabajo que nosotros deseamos, de tal manera de que se va a sentir cómodo, no se va a estresar. Y sobre todo cuando ya empezamos a hacer el trabajo, vas a ver de que no le estamos queriendo causar ningún tipo de daño, no lo estamos queriendo lastimar, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Acá hay una persona que está haciendo una labor específica y uno que está haciendo el proceso de sujeción. Está agarrando, en ambos casos, está agarrando zonas que sirven justamente para hacer la suave restricción. Entonces, el animalito no se va a mover. Si se mueve, son movimientos eh, no, no movimientos bruscos, sino movimientos suaves, tratando de acomodarse de tal manera de que pueda sentirse mucho más cómodo. Va a permitir que realicemos el trabajo y de esta manera vamos a poder hacer un tema de diagnóstico clínico, ¿no? Ahora, nosotros sabemos, nosotros sabemos de que podemos encontrar trastornos nutricionales y metabólicos en estos pequeños mamíferos exóticos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos animalitos, su alimentación dentro de un hábitat natural no es una alimentación, digamos, balanceada, una alimentación adecuada. Simplemente ellos comen lo que encuentren. Si dentro de lo que encuentran pueden hacer un tema de balanceo, perfecto, pero normalmente no lo hace. Lo que les va a conllevar incluso a tener estos problemas nutricionales y a tener problemas del tipo metabólico. Si estamos hablando de trastornos nutricionales y metabólicos, estamos hablando de que se está realizando un proceso de alteración a nivel del sistema digestivo que puede hacer de que no haya una buena asimilación de nutrientes, puede hacer de que no exista una adecuada nutrición del animal y por ende el animal
pierda peso, no esté dentro de su peso eh, de acuerdo a a la talla y a la edad que tenga. Entonces tenemos que tener cuidado. Eso obviamente nosotros lo vamos a diagnosticar a nivel de análisis clínico que nosotros hagamos o en este caso estudio del estado de salud del animal, ¿no? Ahí lo vamos a determinar. ¿Por qué? Porque es probable de que nosotros empecemos a ver ciertas deficiencias en el pelaje, en el brillo de los ojos, en las mucosidades. De repente, al momento de sacar una muestra o vemos que hacen su deposición, vemos que hay un tipo o una coloración que no es la adecuada. Entonces, todo eso nos puede conllevar a que nosotros tengamos en consideración de que exista este trastorno nutricional o trastorno metabólico. ¿Por qué se pueden dar estos trastornos? Las deficiencias comunes, en el caso, por ejemplo, de cuyes, en este caso hablamos no de cuyes domésticos, sino de cuyes silvestres. ¿Sí? En este caso se da un proceso de deficiencia de vitamina C, ¿no? Las deficiencias se dan a nivel de vitamina. Y así como este animalito, también hay otros animalitos que pueden tener otro tipo de deficiencias, como podría ser el del calcio y vitamina D en el caso de los conejos, ¿no? Y obviamente pueden estar propensos a osteodistrofia, ¿no? Tanto el calcio como la vitamina D están relacionados a lo que vendría a ser el tema de la estructura ósea, la fisiología de la estructura ósea. Entonces, se puede dar un proceso de deficiencia y iniciamos un proceso en primer lugar de osteodistrofia, es decir, ausencia o deficiencia de calcio a nivel estructural de los huesos, conllevando de repente en un tiempo a un proceso de osteoporosis, como lo queremos, ya es la osteoporosis en estos animalitos, es una incidencia prácticamente terminal. ¿No? Pero iniciamos con un proceso de osteodistrofia, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede dar. Así como lo que acabamos de mencionar, puede haber múltiples deficiencias en otras especies, ¿no? Pero obviamente empezar a mencionar cada uno de ellos nos va a conllevar a que esta hora nos quede sumamente corta. Entonces, vamos a ir mostrando como decimos, para muestra un botón, ¿no? Trastornos metabólicos, se puede dar obesidad, por ejemplo, en hurones se puede dar obesidad debido a dietas inadecuadas. El hurón puede comer de todo, puede comer bueno, lo malo, entonces va a empezar a generar de repente una acumulación de grasas, ¿no? Acumulación que va a hacer que el animal tenga una forma de obesidad. Entonces, eso también tenemos que tener. Acuérdense que estos animalitos no interviene la mano del hombre. Estos animalitos en un estado normal son ellos mismos los que buscan sus propios alimentos. Y obviamente al estar en un ambiente natural, ellos tienen que buscar su alimento y no tienen un horario de alimentación. Al existir eso, también estamos hablando de que existe, obviamente, una dieta inadecuada, porque incluso los horarios de alimentación influyen mucho en los procesos de obesidad o subir de peso de una manera tan radical, pero no tanto en como masa muscular, sino como grasa, ¿no? Cálculos urinarios en roedores por dietas ricas en exhalatos, por ejemplo, ¿no? Los cálculos urinarios en estas especies en condiciones naturales ya los hemos ido detectando que son en roedores, se pueden dar esto de acá. Los animalitos simplemente comen lo que encuentran. Entonces, si hay alguna plantita que es rica en exhalatos, está bien, lo van a consumir, pero ellos no tienen el conocimiento que nosotros los humanos tenemos, simplemente ellos lo comen, es agradable, lo comen y tenemos a nivel de fauna silvestre que existen plantas que tienen bastante, o existen diferentes variedades de planta que tienen digamos, problema de que hay abundancia de exhalatos, ¿no? Entonces,
tenemos que tener ahí bueno, mucho cuidado porque obviamente si yo veo un animalito de esas características, trataré en lo posible de ir eliminando ese tipo de alimento para que el animalito vuelva a su estado normal. ¿Por qué queremos que vuelva a su estado normal? Pero oye, mira, viven ahí, ¿qué problema puede haber? Sí, pero acuérdense de que viven en un ambiente natural estos animalitos, no solamente viven ellos dentro de ese espacio, sino también viven otras especies. Y alguna de esas especies puede llegar a ser un predador de esta especie y por ende, de repente, de la forma en la cual se encuentra con el proceso de obesidad, no tengan la rapidez ni tengan la agilidad para poder escapar de esos predadores, ¿no? Y por último, hacer tema de prevención y tratamiento. Esto, obviamente, en estados de cautiverio lo podríamos realizar. En estados naturales es un poquito complicado, pero sí podemos hacer de que el animalito pueda, ¿no? Pueda balancear un poco su dieta. Lo que hacemos en algunos casos es de las plantitas que hay, hacerlo como un proceso de mesitas, o sea, imponer en un lugar específico la dieta que nosotros literalmente les preparamos dentro de lo que existe en su hábitat natural. Entonces, ellos en algún momento llegan, lo comen, no lo comen todo, pero al menos le estamos dando un poquito de que el animal pueda hacer su proceso de balanceo de su dieta. Y en algunos casos aprovechamos y hacemos el tema de suplementación nutricional, ¿no? Vitaminas, minerales, que se les pueda dar y que puedan obviamente consumir de una manera fácil y sin temor o que de repente consideren de que sea un riesgo porque ven algo extraño en su alimentación, ¿no? Y realizar el proceso de monitorización regular de peso y análisis de sangre, sobre todo en aquellas mamíferos pequeños que ingresan, ¿no? Que ingresan de repente a algún proceso de tratamiento o manejo con la utilización de fármacos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener, bueno, ahí hay un pequeño infiltrado, tratar de cuidar de que nuestros animales silvestres, eh, cuidar en lo posible que nuestros animalitos silvestres tengan una buena calidad de vida, se alimenten bien, no sufran eh, procesos o trastornos tanto nutricionales o metabólicos para que obviamente el animalito se encuentre desde el punto de vista de salud en perfectas condiciones, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que ver el diseño de ambientes y enriquecimiento ambiental para pequeños mamíferos exóticos en cautiverio. Entonces, hasta acá, literalmente hemos visto un poco la parte más dentro de su hábitat natural, ¿no? Cuando ya entran ya a queremos traer animales para especies de cautiverio, el diseño de los ambientes tiene que tener un ambiente especial, un ambiente peculiar. Vamos a tratar en lo posible de simular lo más que podamos su hábitat natural, ¿sí? Obviamente en ese espacio ya va a vivir solo o ya va a convivir solamente con los de su especie y obviamente es un proceso de adaptación al cambio, ¿no? Que va a tener, pero para ello, para que el proceso de adaptación sea lo más rápido y más fácil para el animal, obviamente nosotros tenemos que darle la ambientación de acuerdo a cómo ellos viven dentro de su hábitat natural, ¿no? Primero tenemos que tener los principios básicos, el espacio que permita que se dé el comportamiento natural. Son pequeños animales, pero si bien es cierto, son pequeños, no quiere decir de que le vamos a dar un espacio sumamente pequeño. Entonces tenemos que conocer el comportamiento del animal. Si es un animal que camina mucho, si es un animal perezoso, si es un animal que es muy hogareño, solamente se mueve en una zona que él considera que es segura, ¿no?
Todos esos aspectos tenemos que ir considerando. ¿Para qué? Para poder diseñar ese ambiente, ¿no? Lo otro es de que tenemos que tener en cuenta la variabilidad en el entorno para estimular mentalmente. Por eso es fundamental que nosotros tratemos en lo posible de hacer de que el animal tenga un pequeño espacio de su hábitat en ese lugar o en ese ambiente en donde va a vivir en forma de cautiverio, ¿no? Es fundamental ello. Si yo simplemente pongo malla, cemento y todo lo demás, el animal no se va a sentir cómodo, sino que tengo en lo posible tratar de que ese espacio se parezca o sea muy similar a lo que tiene como hábitat natural. Elementos que pueden ayudar a enriquecer, por ejemplo, juguetes, estructuras para trepar y explorar. Esto es fundamental también porque los animalitos nos pueden no solamente tener un espacio limitado, sino que este espacio limitado sea un espacio amigable y que en todo momento estos animalitos se sientan felices. ¿Qué más podemos dar? Podemos brindarles, por ejemplo, sustratos diversos para fomentar eh, el forrajeo, ¿no? Es decir, en aquellas especies que tengan la característica de alimentarse, tengan la característica que sean herbívoros, se alimenten de forraje, entonces nosotros le podemos dar esa alimentación. ¿Para qué? Para que ellos se sientan como en su casa. En algunos espacios o ambientes de animales que tenemos en cautiverio, en algunos espacios se siembran pastos, ¿no? Se siembran pastos o se ponen maceta de pastos con la finalidad de que el animalito haga su propia cosecha, haga su propio almacenamiento de su alimento y obviamente cuando ya no esa maceta con pasto se haya y el animalito le haya acabado, simplemente lo cambiamos en un horario en el cual él no se percate de ese cambio, ¿no? Entonces es fundamental hacer estos procesos. ¿Para qué? Para simular un poco la forma de vida que tiene. Más aún si van a ser animales que están de manera temporal y después van a retornar de repente a su hábitat natural, tengo que hacer de que siga alimentándose por su propia cuenta. Obviamente le voy a dar las facilidades. Le voy a dar las facilidades para ese proceso, pero cuando ya esté en su hábitat natural, obviamente él tendrá que seguir. Simplemente yo pondré un pasto, por decir, las matas de los pastos en zonas, no siempre en el mismo lugar para no mal acostumbrar, sino que tengo que ir variando, porque eso es lo que va a suceder cuando este animalito retorne a su estado, a su estado o a su hábitat natural. Entonces, a eso tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, como les decía, al momento de simular, tenemos que simular lo más preciso que podamos, porque también tenemos que crear escondites y refugios para que de esta manera el animal reduzca los niveles de estrés. Acuérdense de que está en un ambiente o un espacio limitado. ¿No? De por más que yo le ponga todas sus condiciones, va a tener estrés. Mínimo, pero va a tener. La intención es de que no exista. Entonces, para ello, por más el espacio que pueda tener sea pequeño, pero démosles al menos todas las condiciones necesarias que puedan asimilarse a su hábitat natural. Ejemplos prácticos, podemos poner, por ejemplo, túneles y plataformas para el caso de los hurones, materiales para roer y esconderse para caso de los roedores. Por ejemplo, si bien es cierto, queremos estructuras, por ejemplo, pisos que sean de cemento para una limpieza más rápida, pero por ejemplo, en caso de roedores, sabemos de que estos incluso pueden hacer sus propias excavaciones, entonces tenemos que darles un espacio, obviamente con la profundidad que ya de acuerdo al comportamiento vamos a saber de que no va a exceder de ahí y hará sus excavaciones, su refugio y va a estar entretenido y al estar entretenido obviamente sus niveles de estrés van a disminuir, ¿no?
Que esto es lo que nosotros buscamos. Si bien es cierto, no están en mamíferos pequeños, pero esto es un poco lo que nosotros buscamos, que el animalito tenga un medio de entretenimiento, que el animalito se entretenga, que el animalito esté seguro se sienta seguro en ese espacio en todo momento. Si nosotros vemos el alrededor de ese espacio que está limitado, obviamente vemos un muro que el animal no va a poder salir por ahí, está casi al final. También vemos árboles, vemos vegetación, vemos que es un espacio prácticamente a lo que él está acostumbrado dentro de su hábitat natural. Ahora, adentro de ese espacio ya está ambientado, nosotros ya hacemos los aspectos complementarios. Estos pequeños jueguitos que pueden hacer de que el animal se entretenga, de que el animal empiece a explorar, que el animal sienta que está en un lugar seguro, ¿no? Sienta que no va a ser vulnerado y sobre todo que sienta la seguridad del caso. Entonces, estos pequeños espacios, estos pequeños juegos justamente nos sirven con esa finalidad. Lo mismo, acá por ejemplo podemos ver, lo mismo está sucediendo, no es un mamífero pequeño, pero como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ahí podemos ver al fondo, al finalizar, tiene su espacio limitante, es un cerco, de repente que tiene una cierto fortalecimiento, traten lo posible de darle lo que el animal tiene en su ambiente natural. Vemos un espacio de agua que puede, para que el animal haga sus procesos de bañarse, enlodarse, en lo que sea, para poder regular su temperatura. Eh, es un ambiente amplio, tiene lo suficiente espacio y también tiene juegos. ¿Para qué? Porque el animalito se entretenga. Al estar entretenido, obviamente va a olvidarse por un buen tiempo de que se encuentra en un estado de cautiverio. Entonces se va a olvidar de ello, simplemente va a bajar sus niveles de estrés por un buen periodo de tiempo y cuando ya deje y vea que está dentro de un espacio que tiene limitaciones, obviamente iniciará el proceso de estrés, pero como ya sabe qué es lo que tiene dentro del espacio, buscará nuevamente estos lugares de esparción para que el animalito pueda de esta manera eh, ir eliminando ese estrés, ¿sí? Y finalmente vamos viendo lo que serían manejos y cuidados especializados en pequeños mamíferos exóticos durante situaciones de estrés, enfermedades o de reproducción. Cuando hablamos de estrategias de manejo de estrés, tenemos que tener los ambientes tranquilos y siempre sin ruidos fuertes. Nosotros sabemos que estos animalitos en el espacio a nivel de hábitat natural en donde vive, son espacios silenciosos, ¿no? El único ruido que vamos a encontrar son los ruidos de animales que se encuentran lejos, no ruido de las aves, etcétera, etcétera. Más no encontramos bulla de música, no encontramos bulla de vehículos motorizados, no encontramos eso. Entonces el animalito tiene que tener en lo posible esos tipos de ambiente. Sí, puede haber gente, de repente estamos en un zoológico, estamos en una zona de cautiverio, un zoológico, hay movimiento de gente, pero obviamente el movimiento de esa gente, ellos lo van digamos que van a pensar que es lo que son las otras especies con las cuales convive y hacen ese ruido que es natural. Entonces, eso sería un ruido que ellos podrían manejarlo sin ningún inconveniente. Tenemos que minimizar en todo momento el cambio brusco en los entornos. Digamos que en los procesos de rotación, no muchas veces en este tipo de especies pueden ser buenas, sino que tenemos que darles espacio y que ese espacio él se empodere de ese lugar y que obviamente pueda vivir tranquilamente dentro de ese espacio, ¿no? ¿Qué cuidados tenemos que tener en consideración durante las enfermedades? En el caso de aquellos animales que se presenten enfermos,
Tendremos que hacer el aislamiento de esos animales para prevenir algún tipo de contagio con el resto de animales que se encuentran a su alrededor. Es una manera de prevenir, la mejor manera. Tenemos que tener espacios clínicos dentro de los centros de rescate o zoológicos para hacer que estos animalitos se estén en un periodo de tiempo, se recuperen y vuelvan nuevamente a su lugar de origen dentro de del lugar de cautiverio. Eso es fundamental. Obviamente, dentro de ese aislamiento va a empezar a recibir algún tipo de medicación, algún tipo de tratamiento para hacer de que ese proceso sea mucho más rápido, ¿no? Tenemos que provisionar el calor adicional o monitoreo constante. Siempre es bueno tener a personas que no solamente sean los cuidadores de sus animales, sino también que sean responsables de ellos mismos. Porque una cosa es simplemente cuidar y otra cosa es hacerme responsable. Porque al hacerme responsable, yo cuido, sí, se cuido, ¿no? Aviso, ¿sabes qué? Tiene una herida y todo lo demás y que venga el equipo médico. No. Al hacerse responsable, en este caso, indica hay una herida, que se acerque el personal médico para hacer esto, obviamente él me va a apoyar. Como ya tiene la confianza con el animal, se acercará, se hará de repente algún tipo de, va a ser más fácil hacer el proceso de sujeción y hacer todos los procesos que se tengan que realizar. Eso es fundamental para que nosotros podamos hacer un manejo, ¿no? El tema del calor es fundamental, esos espacios que van a servir como escondite, que también tengan obviamente un proceso de que el animal se pueda refugiar y tener ese calorcito, ¿no? Y el monitoreo constante, obviamente, tiene que, siempre tenemos que estar viendo, no solamente el responsable de esos animales, cuando hablamos de cautiverio, sino también nosotros los profesionales siempre tenemos que estar dando nuestra vuelta para ir viendo cómo están los animalitos, ir determinando si tenemos que tomar ciertas acciones o ciertas correcciones. Para eso nos sirve que nosotros estemos monitoreando. Tenemos que ver la atención, atención a nivel en la reproducción. eh, Tenemos que tener un control del ambiente y condiciones específicas para cada especie. Como les decía, en tema de ambientación tenemos que darle esas condiciones para qué, para que el proceso de reproducción sea, se dé dentro de un espacio de cautiverio, porque va a sentir que está dentro de su hábitat, entonces se va a comportar como tal. ¿Ya? Si no le damos esas condiciones, es probable de que el sistema de reproducción se inhiba, no haya reproducción, tengamos dificultades para ese tema y no vamos a tener crías, no vamos a tener de repente un proceso de hacer que el proceso de conservación sea a largo tiempo, porque la idea es de que estos animalitos también vayan, o sea, los que están viejitos, obviamente llegará su momento en el cual tendrán que decir hasta aquí nomás, pero tenemos que suplir a ellos. Entonces es fundamental el proceso reproductivo, no solamente con fines de, eh, digamos, de generar un proceso, un ámbito familiar, sino también por el tema de la conservación de esa especie, ¿no? Y este manejo cuidadoso de las hembras preñadas y de los recién nacidos o neonatos, ¿no? Eso también es fundamental cuando ya sepamos que hay una hembra que está en gestación. Como les decía, tenemos que tener espacios clínicos. ¿Para qué? Para que esta hembrita dé a luz en un ambiente apropiado, en un ambiente monitorizado, en un ambiente donde siempre va a recibir los cuidados necesarios, no solamente la hembra, sino también el recién nacido o el neonato. Entonces, ¿para qué? Para que este animalito se adapte rápidamente a la vida en cautiverio, empiece ya su proceso de reconocimiento con la mamá, empiece ya a hacer succionar lo que es calostro y todo lo demás. Entonces, va a ser mucho más fácil para nosotros, ¿no? Realizar este manejo en un ambiente que va a estar controlado en todo momento. Hasta ahí vendría a ser la parte expositiva. Si hubiese alguna duda o consulta,
Lo pueden hacer a partir de estos momentos mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos, ¿sí? Les voy a dar 2 minutos. Si después de ese tiempo no hubiese preguntas, no me quedaría más que ir terminando ya la noche de capacitación. Hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Hola, Sofía. Lo había escrito en el chat, es de las primeras diapositivas que ¿Ya? nombraste que hay puntos como de presión, los cuales ayudan a como entre tranquilizar Ujú. o mantener como, quizás, quizás la palabra es tranquilizar, a las especies. Ya que tú sabías varias técnicas, pero solo fue nombrado, o no sé si fue por la conectividad, o solo fue nombrado como superficialmente. Entonces, me gustaría si nos podrías enseñar cuáles son estos puntos de presión que les aplicas, por ejemplo, quizás con la muestra de la muestra anatómica que dijiste del conejo o del hurón, porfis. A ver, acá a este nivel, ¿ya? Vamos a ir acá, que es muy parecido. A ver, en primer lugar, en el conejo, cuando tú agarras a nivel de orejas, ¿ya? No tengo, quiero ver si puedo proyectar así como está, pero creo que no. Detalles que lo que yo haga no se lo muestra, no sé qué está pasando. No sé si es por la nueva actualización del Zoom. Quiero ver, ¿ya? Quiero ver si cuando dibujo sale algo. Ya, creo que Sí, sí sí, sale, a estás. mí me aparece. Ya, ahí está saliendo, ya, ok. Entonces voy a borrar eso. Ya, muy bien. A ver, esto que ya. A ver, en esta zona de acá, en el caso del conejo que tiene las orejas un poquito largas, agarras esta parte de acá, ¿no? Y puedes hacer una pequeña sujeción de las orejas, no fuerte, una pequeña sujeción, el animal ya se empieza a controlar, ¿ya? Ese es un punto. Otro punto es acá, en esta parte, en esta zona de acá, ¿no? Hay una partecita como que se hace como la piel no está tan sujeta a la parte muscular. Entonces tú agarras esta zona, ¿sí? Tú agarras esta zona y lo agarras la piel, ¿no? Como que quisieras pegar un poco hacia la estructura anatómica en este caso del conejo, y te va a generar que el animal también se va a tranquilizar. No necesitas fuerza, ¿sí? Lo único que necesitas la piel está muy suelta, entonces como que quisieras presionar, hacer un proceso de presión, pero no es tan fuerte. Y la otra está a este nivel, entre las patitas delanteras, ¿no? En esta parte, más o menos a la altura entre lo que sería más o menos por la altura de lo que vendría a ser el externo, ¿no? En donde está donde está el diafragma, por eso son. Tú simplemente presionas o pones tu mano, el animal automáticamente ya se tranquilizó, ¿ya? Y lo otro es de que podrías agarrar las patitas de atrás, ¿no? Sin mucha fuerza. También, cuando ya siente presión ahí, automáticamente el animal va a perder fuerza, ¿sí? Entonces, eso sería en el caso del conejo, ¿no? Si ustedes, me- ya, si se dan cuenta, ya, a ver, un momentito. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, acá en esta se está haciendo, ¿no? Ella, la que está, hay una persona que está agarrando al conejito, ¿no? En la zona que te dije, en la parte, la base de la oreja, simplemente con el dedo pulgar, ni siquiera está presionando las orejas, simplemente las está, ni siquiera está haciendo una presión a las orejas, simplemente las está como que apretando, ¿no? Con el peso de su mano, nada más. Y el animal está tranquilo. Y lo otro, la otra persona está en lo que te decía, más o menos a la altura del esternón, en la parte que separa ya, está ubicado el diafragma, entonces el animal está tranquilo. No hay, y ahí ya no hay ningún problema. En la mayoría de los mamíferos se da estos puntos,
¿ya? Se da estos puntos. Acá igualmente, ¿no? Acá, si te das cuenta, acá en una mano está en la altura del esternón y la otra mano, lo que te decía, acá si te das cuenta, acá está la acumulación de la piel que no se pega a la parte anatómica del animal, ¿no? Es como que le hago una cierta presión, no es fuerte, entonces el animal está quieto, está tranquilo, ¿ya? Entonces acá sujetas, entonces el animal no se va a estar tranquilo en todo momento, obviamente va a probar a ver si se puede escapar, pero si tú sujetas bien esto sin necesidad de fuerza, el animal, por más que se quiera escapar, se va a dar cuenta que está bien sujeto y se va a quedar tranquilo. Y lo otro es más o menos acá donde está la crucecita sí, sí se nota, ¿no? La crucecita con el puntero, ¿no? Ahí en esa partecita tú le puedes agarrar o le puedes poner cierto peso y igual. Y el animal está tranquilo. Esas son las zonas que podemos utilizar para el tema, para el tema que vendría a ser en este caso, los métodos o técnicas de contención. En este caso se llama la suave restricción, ¿no? Simplemente utilizamos esos puntos débiles para hacer que el animalito nos permita trabajar de mejor manera. Ya, a ver, hay dos preguntas y con eso en el chat. A ver si hay alguien más, por favor, porque a las 7 tengo que iniciar otra capacitación. Ya, acá. Oscar había preguntado sobre el como tipos de conejos, no, en caso de conejos, ¿qué pastos se le pueden sembrar en casa? Y después de eso, a mí me gustaría hacer una pregunta sobre enfermedades, como si hay una lista de enfermedades comunes para distintos tipos Ya. eh, A ver, te este, voy a responder a ti, de ahí le respondo a Oscar, ¿sí? A ver, en temas de enfermedades, en lo que es animales exóticos, o sea, hablamos de fauna silvestre, ¿no? Todavía no se tiene, por así decir, una lista en general, ¿sí? Lo que sucede es de que recién le estamos dando, no sé, te digo, no sé, exagerando, tal vez 5 años, poquito menos, que se le está empezando a dar importancia a los animales silvestres, ¿no? Y ya es un tema porque ahorita ya estamos sintiendo la pegada de todo el proceso de destrucción que se ha generado con la flora y fauna silvestre por diversos factores, ¿no? Entonces, hace 5 años, poquito más, poquito menos, eh, se le está dando importancia. Entonces, estos animales todavía están entrando en temas en estudio. Pero sí hay, por decirte, los animales domésticos tienen bacterias, virus, que en algunos casos los animales silvestres pueden transmitirlo hacia los animales domésticos, como son rabia, las enfermedades clostridiales y otras enfermedades adicionales. Pero o enfermedades específicas que sean de fauna silvestre todavía se está en proceso de investigación. Obviamente, si bien es cierto, se le está dando importancia, pero digamos que es muy limitada esa importancia, sobre todo cuando hablamos de recursos económicos, ¿sí? Ahora, por el otro lado, a Oscar, en el caso de pasto en conejos, puedes utilizar pastos que son determinados o que son de uso para corte, que pueden ser de la variedad Panicum, de las variedades que tenga, o Peniceto también, en las variedades que tengan. ¿Por qué? Porque estos pastos son pastos que tienen buena cantidad de forraje y puedes, dependiendo de la cantidad de animales que tengas, puedes alimentarlos de la mejor manera. Por otro lado, para evitar el uso de alimento balanceado en especies como los conejos, también te sugiero de que puedas tener algún tipo de leguminosa, ¿no? Algún tipo de pasto que sea de tipo leguminosa por factores proteicos. ¿M? Cualquier de las variedades que te digo, lo puedes sembrar, no hay ningún problema.
Sobre todo si va a ser en tu casa, obviamente le vas a dar los cuidados respectivos, igual las leguminosas, cualesquiera, por tema de hacer un proceso de que la dieta en forraje sea una dieta balanceada. ¿Sí? Ok. Bien. No, a ustedes, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, su dedicación. Les pido las disculpas del caso. Estoy muy limitado. Ahorita también voy a entrar a otra aula para continuar con el proceso de capacitación. Muchísimas gracias a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de experiencias, conocimientos sobre el tema que vimos el día de hoy, que es manejo y medicina en pequeños mamíferos exóticos. Conmigo hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado, éxitos y bendiciones. Muy buenas noches.